días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro tiempo devocional número 93, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Jehová Rey. Jehová Rey. Y vamos a leer el Salmo número 93, que sirve de texto para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este Salmo 93 es un salmo real que se centra en el reinado de Dios sobre la tierra, usando una clara perspectiva cananea. El salmista niega a Baal y clama exaltadamente en alabanza a Dios. Dios es el Rey del universo. ¿Qué son los seres humanos comparados con Él? Dios es el Rey de todo. ¿Con quién se puede comparar? Isaías 40:25. Este enfoque es una de las ideas más impresionantes de la Biblia. El Salmo 93 nos habla entonces del establecimiento del reinado de Dios como Rey de la creación y una celebración de la estabilidad de Dios como Rey de la creación y asimismo el reconocimiento de la excelsa naturaleza en Dios. El Salmo 93 forma parte de un grupo de 7 salmos junto con el 93, 95 al 100, el 47 y el 87. Y son estos salmos los que celebran a un rey terrenal. También se les llaman reales, siendo la diferencia en que con los reyes terrenales solamente hablan de esta posición, mientras que estos salmos reales presentan a Jehová como rey. Son mesiánicos en su carácter, pintando un porvenir glorioso para Israel bajo Jehová su rey, con la destrucción de todos sus enemigos. El Salmo 93 no tiene título, aunque la Septuaginta lo atribuye a David. Es este salmo el que nos muestra a Jehová como el Rey eterno y el poder de Jehová sobre sus enemigos, y la santidad de Jehová es exaltada. Este breve salmo presenta el honor del reino de Dios entre los hombres, alude al reino de la providencia por el que Dios gobierna el mundo y al reino de la gracia por el que se asegura la salvación de su pueblo. No nos presenta otro tema más que Jehová es un rey majestuoso, tiene mayor poder que ninguna fuerza creada. Tanto su palabra como su casa son santas y dignas de adoración. Este salmo nos habla de este establecimiento de Dios como el Rey poderoso y eterno. Él estableció su trono como Rey cuando estableció el mundo entre las aguas y el caos. Él manifiesta su majestad real en el presente al mantener la tierra contra la furia de las olas que rompen en las costas. Su reino alcanza todo el tiempo y todas las cosas, tanto el orden universal y físico como el orden social y moral. Su reino eterno y majestuoso sobre el mundo es parte de su soberanía sobre las naciones. En sus manos sostiene los reinos y gobierno, su santo templo, del cual es el templo en Jerusalén, una réplica del templo celestial. Contiene pues su ley moral, él es firme y para siempre su majestad
y fortaleza. Y como un mar rugiente, las naciones pueden lanzarse contra la roca de su santo trono y contra sus leyes, pero ambos permanecen eternamente inamovibles. Este salmo también nos introduce en estos poemas bíblicos que presentan y destacan el tema de la alabanza, que en efecto ya ha comenzado con el Salmo 92 que revisamos el día de ayer. De particular importancia es en esta sección del libro de los Salmos el escuchar que el Señor reina y el cántico que se eleva a Dios, que ponen claramente de manifiesto la enseñanza sobre la soberanía de Dios que tiene sobre el universo y sobre la historia. Es un tema que ya anteriormente habíamos revisado. Este salmo se estudia juntamente con el Salmo 47 y con esta sección de salmos del 96 al 99, que enfatizan el tema del reinado divino y por lo tanto se vuelven mesiánicos en su esencia. Identifican pues la preocupación por la tierra, por los pueblos y por las naciones. Se hace referencia sí a otras divinidades, se revelan signos de exaltación y alabanza a Dios como Rey universal, y entre las características divinas que podemos observar del Rey están, entre otras, que crea, establece, afirma y juzga. Se ponen en clara evidencia diversas expresiones de alabanzas al Dios que es eterno y universal. Este Salmo 93 proclama con autoridad y seguridad el extraordinario poder de Dios sobre la naturaleza y sobre toda la creación. El salmista afirma el tema de la soberanía divina y revela un claro sentido de esperanza, seguridad y futuro. En medio del caos y la crisis se pueden manifestar con fuerza la historia y el mundo. El salmista pone en evidencia un sentido de paz, sobriedad, seguridad y confianza. Y son esas convicciones las que le permiten al salmista comprender adecuadamente el poder divino sobre las fuerzas hostiles de la naturaleza y el cosmos. De acuerdo al orden canónico o al orden establecido canónicamente, este es el segundo salmo que celebra de manera directa la realeza del Señor. El primero es el Salmo 47 y la frase que sobresale en este salmo es: el Señor es Rey. El poema es claramente un himno de alabanza de la naturaleza real de Dios y es en efecto un poema que destaca el reinado divino, que es una manera de reaccionar y rechazar la institución tradicional de la monarquía humana. Y aunque en primera lectura el Salmo nos pareciera que transmite un sentido de seguridad y confianza, este Salmo debe haber sido escrito en momentos de gran crisis, en medio de dificultades, temores y mayores peligros. Quizá este salmo proviene de la época posexílica, cuando la monarquía ya no estaba funcionando en Jerusalén, pero ya se había reconstruido el templo, y ese fue un periodo de búsqueda, de incertidumbres históricas, de desorientación espiritual y de reconstrucción nacional. Y el tema de Dios como Rey es tan antiguo en la ideología del pueblo de Israel que desde el comienzo mismo de la monarquía como institución nacional ya habían voces disidentes de firme y claro rechazo que estaban en contra de esta institución que fue permitida por Dios después de aquel clamor y después de aquella expresión que tuvo Israel hacia Dios. Este himno debe haberse utilizado también como parte de las celebraciones anuales en el templo, particularmente en los actos de celebración del Año Nuevo que afirmaban el señorío y el poder de Dios como creador y rey. Su autor puede haber sido un israelita piadoso que llegaba al templo restaurado para celebrar y afirmar el poder real de Dios, ya que las instituciones humanas de la monarquía no habían podido evitarle al pueblo la crisis y el caos
del exilio en Babilonia. Este salmo, por lo tanto, sería una expresión de ese sentir de este hombre, de ese salmista, que llega al templo y que reconoce el Dios creador que está morando en este lugar. Por eso en los primeros 2 versículos de este Salmo 93 vemos que el Señor reina, el Señor está presente. Para el análisis de la estructura del poema no debemos olvidar que hay varios temas. Al comenzar, el salmista alude a las vestiduras del Señor y al final recuerda que la santidad es el adorno o lo que conviene a su casa, aquí en el versículo 5. Inicialmente el poeta indica que tanto el mundo como el trono divino están firmes, y para culminar el salmo regresa el tema de la estabilidad y la firmeza. Además, el tema de la durabilidad se repite al comienzo y al final del poema, pues son firmes y eternos el trono de Dios y sus testimonios. En los primeros 2 versículos dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Para el salmista, el Señor es el Rey Supremo del mundo, que está vestido y ceñido de poder, símbolo de su extraordinaria naturaleza santa y majestad, y está sentado en su trono eterno que evoca las ideas de seguridad y estabilidad. El poeta se imagina a Dios sentado en su trono inamovible, símbolo de la implantación de la justicia, y vestido con sus túnicas reales que aluden a la majestad y el esplendor divino. La imagen por sí sola es poderosa y reveladora. La primera expresión poética no es la descripción del caos ni la presentación de las dificultades, sino la contemplación y el disfrute de la gloria de Dios. El Dios del salmista es el Rey que tiene poder y autoridad sobre la tierra, y el futuro de la tierra y la humanidad está seguro porque su trono, signo de reinado, es eterno, firme, seguro y estable. La soberanía de Dios es pues lo que se pone de manifiesto en el Salmo. Y desde ese trono eterno y seguro, el Dios del salmista le brinda al mundo estabilidad, futuro y esperanza. Para el versículo 3 y 4 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El versículo 3 y 4, de pronto el poeta escucha el mover poderoso de las aguas, se percata de los ruidos de las aguas torrenciales, nota el oleaje del mar embravecido que amenaza seriamente la estabilidad del mundo y la historia. La voz que producen estos ríos y las muchas aguas se levanta contra el Dios eterno y Rey. Y esas aguas son símbolo de las muchas fuerzas hostiles a la humanidad y a la creación de Dios, que desean regresar al caos primigenio, que intentan desestabilizar la creación, que desean que impere la anarquía y el desasosiego en el mundo. Sin embargo, el poder divino impera y supera esas fuerzas malignas y despiadadas de las aguas que pueden traer desorden y desolación al mundo. Pues más poderosas que las ondas del mar es el Señor de las alturas, más poderoso que el ruido ensordecedor de las aguas descontroladas y amenazantes es el Dios que está sentado con sobriedad en su trono, que es símbolo de poder, autoridad y virtud. El mensaje que transmite el salmista es firme y claro: Dios vence el caos con su poder eterno, estable y sostenedor. No se amedrenta el Señor ante el movimiento amenazador de las abundantes aguas, ni se atribula frente a los desafíos de los ríos impetuosos. Un día el Señor reinará sobre todas las cosas, volverá a la estabilidad que Él estableció. El Dios eterno sentado en su trono es más poderoso
que las corrientes amenazantes de las aguas. Y Él tiene el dominio de todas las cosas. No hay nada que suceda que escape a su voluntad. Y para terminar, el versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. El Salmo finaliza con una serie importante de afirmaciones. El Dios Rey, que detiene el paso de las aguas y mantiene al mundo con estabilidad, revela leyes y testimonios que le brindan a la humanidad orden y estabilidad. Y tiene como atributo principal la santidad, que revela su naturaleza más profunda y personal. Es este Dios Rey que adorna su casa, que es una clara alusión al templo de Jerusalén, con su propia esencia, la santidad, para poner de manifiesto otro de sus atributos singulares, la eternidad. De la misma forma que su poder eterno es capaz de mantener las aguas en su lugar, sus leyes y estatutos son adecuados para ordenar la vida y las acciones de su pueblo. E igualmente que su trono eterno es inmutable y firme. El templo, que ciertamente representa su presencia y poder en la historia humana, tiene días sin término, que es la forma hebrea de aludir a lo que no tiene fin o de manifestar la idea de eternidad. Las implicaciones del mensaje de este salmo son muy importantes para estos días que estamos viviendo. La enseñanza del reinado de Dios pone de manifiesto el importante tema de la soberanía divina y afirma su poder absoluto en el universo. Esa particularidad de Dios le brinda a la humanidad sentido grato de esperanza y de futuro. Este mundo no está aún a la deriva, la humanidad no está a la merced de la casualidad. El futuro de las sociedades no es la destrucción caótica. De acuerdo con el mensaje del salmista, Dios tiene el poder sobre las diversas fuerzas de la naturaleza que intentan traer la destrucción y la anarquía al mundo y a la historia humana. La última palabra de parte del Señor para el mundo no es la del caos, pues Dios, que está sentado en su trono, no lo permitirá. Y mientras Dios esté en el trono, hay futuro y esperanza para la humanidad. Esa enseñanza que nos transmite el salmista acerca de la esperanza y porvenir también se pone en evidencia en las narraciones de la vida y las acciones de Jesús de Nazaret, de acuerdo con los relatos que encontramos en los evangelios. Inclusive esas mismas narraciones presentan a Jesús como el heredero de la promesa divina de David y lo identifica también como rey. Esa es la razón fundamental para que Jesús anunciara el reino de Dios y su justicia, pues para sus discípulos y seguidores no era un predicador más, sino el Mesías rey. Para el escritor evangélico, para el Evangelio de Juan, la enseñanza sobre la soberanía de Dios era fundamental y necesaria. En el libro de Apocalipsis es seguida esta misma tradición. Presenta al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, a la vez que describe al mar, símbolo de las fuerzas del mar, que no existirán más. La esperanza del pueblo de Dios está anclada en sus características fundamentales de firmeza, estabilidad, eternidad y justicia. El mensaje del salmista es claro: el Señor reina y seguirá reinando, y para siempre es su reinado. Vemos aquí en este salmo la potencia de Dios, la soberanía de Jehová, el Rey eterno y su trono eterno. Por supuesto que el trono de Jehová siempre ha existido, pero no ha sido claramente manifestado como lo será cuando aparezca el milenio. El Rey mismo es eterno, y puesto que su autoridad no tiene principio, tampoco tendrá fin. Y es en este salmo clave el eterno reino de Dios y su santidad.
La gloria de Dios no solo se manifiesta en su fortaleza, sino también en su carácter moral perfecto. Dios nunca hará algo que no sea moralmente perfecto. Esto nos da la seguridad de que podemos confiar en Él, a la vez que coloca una demanda en nosotros. Nuestro deseo de ser santos, dedicados a Dios y moralmente limpios, es la única respuesta apropiada que podemos dar a este Rey Dios Santo. Nunca debemos usar medios impíos para alcanzar una meta sana, ya que Dios dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 1, 2. Estemos orando, pues, para que nosotros nos mantengamos en santidad. Que Dios permita que sigamos transitando por esta vía que ha trazado para nuestra vida, y que cumplamos cabalmente el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Que sea nuestra oración hoy en este día, orar para tener esta santidad que Dios demanda de nosotros. Que así sea. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.